alguien más. ¿Por qué no le pides que tomemos un cortisol? Y obviamente ahí la sustitución, pues sí tienes que irte. Yo diría, cuidado, está ahorita descompensado. No, es que la cateca es lo que estaba usando, que nos podemos entrar a dosis, pero hicimos más partir coronario por la parte de pastilla, pero está compensado. La persona hizo esa idea, pero está compensado. Tiene algo. Doctor Juan Carlos. Dígame. Disculpe, nada más le queríamos comentar que ya decidimos los dos grupos seguir tomando las clases como hasta ahorita. Creo que nos conviene más y entendemos mejor. Entonces, bueno, decidimos continuar así. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar aquí. ¿Okay? Doctor, sí, doctor, disculpe, solo una pregunta más. Entonces, sería durante las siguientes, todavía 2 semanas más, solo es para confirmar. Yo creo como cuánto terminamos el programa. ¿Una semana? Una semana. Ok, perfecto. Gracias. Solo es para confirmar y que los compañeros que vienen de otros estados, pues, sepan cuándo se reanudan. Muchas gracias. Órale, pues. Yo tengo una pregunta. ¿Qué Doctor. pasó? Quería preguntar, el día de mañana vamos a tener clase a las 7 de la mañana. Déjenme checarlo con Garduño. Es que bueno, él nos había comentado que no podía porque tenía que salir. Y le pregunto porque, bueno, el siguiente tema que nos Bueno, toca lo checamos exponer. después de la clase, porque aquí ya vamos a empezar. ¿Sale? Ah, ok. Sí. ¿Ya comenzamos, doctor? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el tema de complicaciones microvasculares. Nos quedamos en la nefropatía diabética. Bueno, esta es una tabla con la que estamos familiarizados, que es la estadificación de la enfermedad renal crónica, que se basa en la causa, en el filtrado glomerular y en la albuminuria. Entonces, horizontalmente en la parte de arriba podemos encontrar las categorías de la albuminuria, dependiendo en el rango en el que estén. Si estén en menos de 30, si tienen una albuminuria moderada de 30 a 299, o si tienen una albuminuria grave, más de 300. Y en la parte vertical podemos encontrar en las columnas que tenemos las categorías de acuerdo al filtrado glomerular. Como podemos observar aquí en las tablas que anteriormente hemos conocido, parecidas a estas, se divide por colores, dependiendo de la gravedad en la que esté la enfermedad renal crónica. Pero esta tabla también le añade algo que a mí me gusta mucho, que es que te indica, esos números que vemos ahí, son las veces al año que el paciente tiene que acudir a su revisión. Entonces, por ejemplo, el verde significa que el paciente pues, puede empezar a tener enfermedad, bueno, tiene riesgo de tener enfermedad renal crónica, pero en realidad con que le hagamos lo que hicimos de la relación de albumina-creatinina, la tasa de filtrado glomerular y algún estudio de imagen, con esto es suficiente. En amarillo podemos encontrar que ya vamos a empezar a tratar al paciente, entonces ya tiene que acudir una vez al año a consulta. Naranja son 2 veces al año, el rojo claro son 3 veces al año, y a nosotros como internistas nos importa mucho cuando ya llegamos a la categoría, en las últimas 2 líneas, donde encontramos la G4 y G5, encontramos que ya existe aquí la referencia al nefrólogo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque antes nosotros lo podemos tratar sin ningún problema. Sin embargo, ya cuando están en estos estadios tan avanzados, ya tiene que ir con el nefrólogo el paciente. Este es un resumen de lo que les comentaba de los colores. Entonces quedamos de que verde una vez al año y le hacemos nada más sus estudios de tamizaje. Si el paciente avanza a amarillo, tiene que acudir una vez al año, pero ya acude para que le hagamos maniobras de precaución y ya le demos el tratamiento. Naranja son 2 veces al año, seguimiento y tratamiento. Rojo 3 veces al año y rojo oscuro 4 veces al año. ¿Quiere comentar algo aquí, doctor? Yo creo que esto es muy importante porque en la vida real, cuando tú quieres mandar a nefrología, a veces te lo rechazas. Porque no hay tanto, o sea, son muy poquitos nefrólogos.
Entonces, lo saturamos fácilmente. De hecho, no me dejaron mentir, pero en unidades de hemodiálisis a veces no son nefrólogos, es el médico internista quien está a cargo. Entonces, sí, esto es lo mínimo indispensable que tendríamos que hacer. Insisto, la enfermedad renal, ayer me preguntaban que qué porcentaje era con macro y qué porcentaje con micro. Digo, la última evaluación de un buen estudio fue en el 2013 y pues, no se tiene ese dato aquí en México. Pero no se les vaya a olvidar estos colores que son importantes para hacer los seguimientos y en donde este seguimiento en el paciente que vive con diabetes tiene que hacerse con la relación albúmina-creatinina y el cálculo de la tasa de filtración como mínimo indispensable, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Por qué es importante tratar la enfermedad renal crónica en la diabetes? Esta se asocia a muchas complicaciones, además de que tenemos pues la sobrecarga de fluidos, la elevación de la presión arterial, anormalidades electrolíticas, acidosis metabólica, anemia, la enfermedad metabólica del hueso. Entonces, todas esas complicaciones nos van a llevar a empeorar futuras comorbilidades que el paciente pueda llegar a tener. Aquí podemos ver también los estudios médicos y de laboratorio que podemos hacer, pues dependiendo de la complicación que el paciente presenta. Las recomendaciones de acuerdo a la ADA en el tratamiento se basan en puntos muy específicos. Primero, y nos sonará obvio, pero muchas veces no se hace, tenemos que optimizar un control glucémico para reducir el riesgo de la enfermedad renal crónica. Y además acordémonos que la enfermedad renal crónica está íntimamente relacionada con eventos cardiovasculares. Entonces, si nosotros mejoramos la enfermedad renal crónica, vamos a reducir la mortalidad del paciente. En la diabetes tipo 1 y 2 se recomienda que la hemoglobina glicosilada esté a menos del 7%. Sin embargo, hay ciertos estados permisivos, como pues si el paciente tiene ya una expectativa de vida corta, si tiene otras comorbilidades o si tiene episodios de hipoglicemia, sí permite la ADA que tenga un control un poco más elevado al 7% de hemoglobina glicosilada. También es importante, y eso es algo que hacemos mucho en nuestra práctica clínica diaria, modificar los medicamentos, los antibióticos de acuerdo a la función renal, especialmente cuando esta función renal está abajo de 60 mililitros minuto. La metformina se utiliza mucho para este control glicémico, sin embargo, hay que recordar que está contraindicada cuando la tasa de filtración glomerular está a menos de 30 y no hay que iniciarla si ya tenemos un paciente que tiene la tasa glomerular a 45 o menos. Hay que descontinuarla si está entre 30 y 60 en caso de que el paciente vaya a entrar a un estudio de contraste y pues esta se recomienda como primera línea. Pero este de no iniciar y en menos de 45, ¿quién nos dice? La ADA, doctor. ¿2022? Sí, la 2022. Ok, esto es muy interesante porque en el caso de la Cadigo hacen una modificación. De hecho, yo les diría que incluso nosotros también hicimos una modificación en los algoritmos de la Sociedad Mexicana de Endocrinología. La evidencia está. La realidad es que lo que únicamente ajustamos fue la dosis. Hay evidencia de cuando tú inicias tratamiento en menos de 45 y más de 30, resulta en un adecuado control sin ningún riesgo, y diría así, sin ningún riesgo, para acidosis láctica, que es la que puede preocupar en estos escenarios. Entonces, si tú ajustas a una dosis de 1000 miligramos, lo puedes dar, Cadigo lo menciona, como que también puede ser una opción de tratamiento. Lo que sí te dicen es, por ejemplo, si cae por debajo de 45, pues en ocasiones ajustar la dosis, ¿no? Y en términos generales, otro ajuste que hicimos nosotros en la sociedad fue no dejar la dosis, porque no me dejan mentir, pero pueden dar en ocasiones metformina 3 veces al día. Sí, en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando cae por debajo de 60, no utilicen más de 2 gramos de metformina. Sí, con 850 cada 12 horas es más que suficiente. Serían las observaciones nada más. Yo tenía entendido que si eran 3B, o sea, nada más lo reducíamos y ya abajo de 4 ya. Así es. Pero sí, bueno, después de muchos aportamos
Así es, o sea, das un gramo, pero sí pueden iniciar, ¿eh? O sea, sí pueden iniciar independiente y son diferentes como recomendaciones. Digo, la verdad es que no he revisado la 22 porque ya tengo muchísimo trabajo. Pero cada año ya para enero la había leído, no la he revisado. Y lo que les puedo decir es que esta recomendación salió así en el 2016 por la FDA, pero viendo lo que hizo Cadigo, lo que nosotros trabajamos de la sociedad, se puede dar aún y cuando esté por debajo de 45, pero nunca, así que eso nunca, y está contraindicada, abajo de 30. Ahora, no quiere decir que no haya estudios, ¿eh? Déjenme decirles que en menos de 30 sí hay evidencia con metformina. Y hay evidencia una dosis de 500 miligramos al día. Y que les ha ido bien, muy bien. ¿Hay mayor riesgo? Parece ser que no. Esto lo presentaron en el Mundial de Nefrología allá en Australia en el 2019. Pero el estudio lo hay. Muy bien. Y pues en pacientes con nefropatía diabética se recomienda el uso de glifosinas, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular esté por arriba de 25 mililitros minuto y a más de 300 de albúmina urinaria. Eso se aprobó hace 15 días aquí en México, esa indicación. No se tenía todas las glifosinas como dapaglifosina, empaglifosina, era canaglifosina arriba de 30. Pero DAPA acaba de conseguir la aprobación hace 2 semanas aquí en México. DAPA. También recomiendan un estricto control de la presión arterial, en este caso entre 130 y 140 de sistólica y 80-90 de la diastólica. Esto puede ser con medicamentos como los IECAS o los ARAs y ha demostrado que disminuye los eventos cardiovasculares en un 50% y hasta un 20% en su mortalidad. También recomiendan que en ausencia de la disminución de volumen no se retiren los bloqueadores del sistema de renina-angiotensina-aldosterona para incrementar la creatinina sérica. Por otro lado, igual recomiendan a los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides no esteroideos como el finerenone para pacientes que tengan un aumento en la enfermedad, un aumento en eventos cardiovasculares, que esté progresando la enfermedad renal crónica y en quienes no son candidatos para los inhibidores del SGLT2. Ok, ya dice que es la finerenona. Es una nominalocorticoide. Es nominalocorticoide. Si es un antagonista, más bien, mineralocorticoide no esteroideo, perdón. No esteroideo. Aquí el punto es que este medicamento sacó 2 estudios muy buenos recientemente, el año pasado, y efectivamente pueden ser opciones de tratamiento para retrasar la progresión a la enfermedad renal. Aquí ahorita donde está el debate es dónde lo vas a poner este medicamento. Estrictamente en el paciente que tiene diabetes, pues nos queda claro que el inhibidor de SGLT2 puede ser la mejor opción para retrasar la progresión de la enfermedad renal. Pero en el paciente que no tiene diabetes, ahí sí se van a dar un quien vive, la finerenona y el ISGLT2. El ISGLT2 recientemente logró la aprobación para algunas glomerulopatías en Europa, ¿no? Donde no tiene que ver con la glomerulopatía por diabetes. Entonces, es muy interesante, creo que puede salir datos buenos en ese sentido, pero bueno, vamos a estar. ¿Sí? Mineralocorticoides no está. Ah, pues ahí dice, mira. Sí. También. ¿Cuál? Pero ahorita el que tiene mucho mejor es este, ¿eh? Y en teoría el efecto que tiene sobre los efectos adversos en el hombre son por mucho menores, ¿no? Como la ginecomastia, que podría ser uno de los efectos adversos.
También otra meta que mencionan las guías de la ADA es que en pacientes que tengan una albuminuria mayor a 300, se reduzca al menos en un 30% la albúmina urinaria. Este es un resumen que encontré en una revisión sistemática de los nuevos medicamentos que hay para la nefropatía diabética y me gustó mucho porque explican cómo es que ayuda en la enfermedad renal crónica este tipo de medicamentos antiglicemiantes, como la empagliflozina, la canagliflozina, que ya sabemos que son los inhibidores del SGLT2, los liragliptina y semagliptina, que van a incrementar la secreción de insulina, o los inhibidores de DPP4, para preservar el GLP. Esto, si quieren, lo pueden revisar con más calma posteriormente. También se han propuesto los inhibidores de la fosfodiesterasa, los análogos de la vitamina D. Sin embargo, estos no quiero ahondar mucho porque no los mencioné en las recomendaciones. Pero creo que sí se han estado revisando estos medicamentos. También hacen algunas recomendaciones en la dieta en cuanto a que tengan una dieta los pacientes con una restricción de sodio a menos de 2.300 miligramos, una restricción del potasio sérico y que la proteína diaria máxima sea de 0.8 gramos por kilogramo. Sin embargo, en pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica avanzada, sí tienen o que no tengan necesidad de diálisis, es muy importante esta parte de la proteína porque si no puede llegar a desnutrición. Por ejemplo, en pacientes que ya presentan diálisis, ellos sí necesitan que la proteína sea más de 0.8 gramos por kilogramo. Ya cuando están con tratamiento sustitutivo ya no deben de restringir las proteínas, porque el paciente se puede desnutrir, puede favorecer la disfunción de todos sus catéteres también. La verdad es que necesitan tener un aporte mucho mayor, 1.3 o hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso, como terapia en la alimentación. Antes de llegar a esta fase de terapia de sustitución y con menos de 60, ahí sí ya empezamos a restringir las proteínas, ¿no? Es correcto. Sí, 0.8 o menos sería la recomendación, ¿no? Pero el menos es relativo, ¿no? Tratemos, de hecho está muy difícil hacer una restricción tan fuerte. Ahí sí se requiere el apoyo de un nutriólogo especialista en pacientes con nefropatía. La verdad es que es muy difícil poder hacerle de todo cuando tienes pacientes tan complejos y complicados, ¿no? Y en ese caso la proporción de carbohidratos va incrementando la proporción de carbohidratos. Como estás restringiendo, ¿qué vas a hacer, no? ¿Y las dietas quedarían determinadas por variables específicas o de acuerdo a... Porque muchas veces se indican como de 1800? Bueno, ahí juega el papel importante. Vamos a suponer que no está tan enfatizado. El índice de masa corporal es uno de esos parámetros para poder definir. Si hace actividad física, toda esta parte. Pero en la vida real, lo que yo les recomiendo es apóyense por una nutrióloga o un nutriólogo especialista en eso. La verdad es que no hay tantos y también a veces cuando lo mandas con un nutriólogo que no tiene experiencia en esto, les da cada cosa que dices, ay, Dios mío. También en cuanto a los IECAS y los ARAS se dan ciertas recomendaciones puntuales. Como sabemos, no se puede dar en pacientes embarazadas por el daño fetal. Y pues en pacientes que tienen diabetes mellitus e hipertensión arterial se recomiendan moderadamente si la albuminuria es, vaya la redundancia, moderada, de 30 a 299. Pero sí es ampliamente recomendado en el caso de que la albuminuria sea más de 300 o la tasa de filtrado glomerular sea menos de 60. También cuando están los pacientes con los IECAS de los ARAS se recomienda que haya una monitorización periódica tanto de la creatinina sérica como del potasio. Y está prohibido y no ha mostrado ningún beneficio que demos ARAS o IECAS en pacientes que tienen la presión arterial normal, la albúmina urinaria en leve o una tasa de filtrado glomerular normal. Se han hecho estudios y no se ha visto ningún beneficio ni en el pronóstico ni en la progresión de la enfermedad.
Entonces, en recomendaciones específicas para enviar al nefrólogo, que no son de suma importancia, es que la tasa de filtrado glomerular ya sea menos de 30, que no sepamos bien la etiología de esta enfermedad renal crónica, que haya una dificultad en el manejo, que tenga como anemia, hiperparatiroidismo secundario, un incremento súbito de la albúmina, que ya habíamos comentado antes, una hipertensión resistente o trastornos hidroelectrolíticos, que progrese rápidamente esta enfermedad renal crónica o que ya esté en estadio 4. Ya sería todo ahí de la enfermedad renal crónica. ¿Quiere comentar algo, doctor? Realmente no sé si tengan alguna duda o pregunta. Insisto, lo que me interesa que sepan es que al momento del diagnóstico, cálculo de CKD-EPI, escenarios en donde CKD-EPI no funciona y que los van a ver pacientes amputados y con sarcopenia. Ahí sí tendrán que solicitar una depuración con una buena recolección. Platicaba cómo puedo evaluar. Hay algunas fórmulas que nos permiten evaluar si la recolección de orina es adecuada o no. Y las albuminurias. El seguimiento con el nefrólogo, a diferencia de lo que veremos ahorita con retinopatía, sí tendrá que ser mucho más frecuente. Y sí, hacer equipo con nefrología ayuda muchísimo para el buen control del paciente. Yo sé que a veces ustedes dicen, es que yo soy internista y puedo manejar todo. Creo yo que no está mal que el nefrólogo pueda darle una revisada, ¿no? Es muy importante esta parte. Sí, porque a veces los dos escenarios son reales. En el mundo real, ¿qué pasa? Pues el médico internista no deriva. En el mundo hospitalario, ¿qué pasa? El nefrólogo no lo acepta porque está con el internista. Es una realidad. ¿Hay algún tiempo o algo como que nos permite que efectivamente la enfermedad renal crónica haga el necesario de diabetes? Porque es muy común que no nos vamos a la clínica, 10 años de evolución, por hipertrofia diabética y enfermedad renal. Pero hay veces en las que tiene evolución incluso 3 años y inmediatamente se las pudieran evaluar. Entonces, hay algo que saber si es enfermedad de diabetes o únicamente es una evolución. Preguntan que si hay alguna manera de saber si la enfermedad renal es atribuible a la diabetes y no a otra cosa. Lo que les comentaba, el tiempo de evolución. Ustedes tendrán que hacer una evolución en relación a la caída de tasa de filtración. Esto es muy importante. Habitualmente lo que tú esperas es de 4 a 6 mililitros minuto por año de pérdida de tasa de filtración. Eso es lo esperado. Obviamente, esto ha cambiado con los inhibidores de SGLT2, que lo han llevado en promedio a 1.8, 1.9 mililitros por año. Eso es impresionante cómo lo retrasaron. Pero en el contexto de terapia de adición a los IECAS y los ARA2. Entonces la pregunta es, si este paciente que tiene, vamos a poner 50 años, y tiene 2 años de diabetes, y ese paciente evolucionó rapidísimo en este seguimiento que le has dado, pues evidentemente te debe de hacer sospechar una causa secundaria. Y es ahí cuando tú tienes que evaluar al paciente. Si tú ves el otro escenario, que tiene una micro, a la siguiente ya está en una macroalbuminuria, y a la siguiente hace un síndrome nefrótico, manda a la nefrología a buscar causas secundarias. Eso sería como lo más importante para que tú tengas para guiar. Y es muy cierto, a veces hasta el nefrólogo, y es entendible en las instituciones públicas, en donde lo mandas, y te dicen, es por diabetes. Mira, que es una paciente que nefro estaba porque diabetes nefro no sabía que era. Sí, tienen que a veces batallar con eso. Sí, o sea, los pacientes que son de próstatas, la vida cuando ya se ven, no les puedes dar SGLT2, no les das comida, hay algo que sí,
Que sí, o sea, los pacientes que ya tienen tasa muy A ver, no te escuché, ¿cómo? los pacientes con enfermedad renal crónica que ya tienen tasa muy disminuida, o sea, ya tienen menos de 30. Ok. Vamos a las dos, ¿En el manejo de la diabetes? Ok. De hecho, la pregunta es, en un paciente que tiene una tasa de filtración de menos de 30, ¿qué tratamiento hay para el manejo de la diabetes? Entonces, ahí nosotros hicimos unos algoritmos para el paciente con enfermedad renal crónica y utilizamos criterios de acuerdo a la tasa de filtración. Y está ese escenario de menos de 30. Ahí, como primer parámetro en la toma de decisiones, también colocamos a la hemoglobina glicada. Pero es cierto que en este escenario la hemoglobina glicada puede ser no un buen elemento de evaluación. ¿Por qué? Porque la anemia te altera la hemoglobina glicada, porque la deficiencia de hierro te altera la hemoglobina glicada, porque el tratamiento con eritropoyetina te altera la hemoglobina glicada. Y si ha tenido transfusiones, pues obviamente no es valorable. ¿Qué utilizamos? También los automonitoreos. Y es importante aquí tener un tiempo en rango. Si tu paciente está con un tiempo en rango muy bajo, definido como 70 hasta 180, menos del 70% se logra, entonces ahí priorizamos el uso de la insulina. Es súper importante. Otras terapias que pueden ser consideradas son, por ejemplo, los GLP-1, ¿sí? Específicamente quien tiene aprobación es liraglutide. El lixisenatide, la realidad es que no está tan buena la eficacia, pero liraglutide la tiene. En el caso de los inhibidores de DPP-4, recordar que esta combinación de GLP-1 con DPP-4 no es factible, se debe de buscar otras opciones. Y finalmente, está indicado y puede utilizarse una TZD, sí, sin embargo, o sea, y es una que no requiere ajuste de tratamiento, sin embargo, no es el escenario que a mí particularmente me gusta. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen mucho más riesgo de tener falla cardíaca. Y segundo, el problema que tienen las TZDs como es pioglitazona es que puede generar mayor riesgo de osteoporosis. Y la enfermedad ósea en el enfermo renal no es nada extraño. Entonces, ¿tiene la aprobación? Sí, sí tiene la aprobación. ¿Me gusta? Y no, no me gusta. ¿La utilizo? Tampoco. Pero bueno, para dar una respuesta a tu pregunta. ¿Ok? No, ahora vamos a ir con la segunda complicación, que es la retinopatía diabética. Entonces, como ya habíamos mencionado en un inicio, la retinopatía diabética es la principal causa de ceguera a nivel mundial, principalmente en pacientes de 25 a 74 años de edad, por el edema macular diabético y la retinopatía proliferativa. Entonces, es una complicación vascular altamente específica de la diabetes y, bueno, su prevalencia está íntimamente ligada con la duración y nivel de control glicémico. Como ya les había mencionado anteriormente, también está íntimamente ligado con la enfermedad renal crónica por diabetes. Entre otras alteraciones de la diabetes también pueden haber glaucoma, catarata. Sin embargo, es muy importante tomarlo en cuenta porque pues es un gran gasto del sistema de salud que también podría prevenirse. Y hay que tener mucha precaución en el tamizaje de la retinopatía diabética al usar los agonistas del GLP-1 que se ha visto que pueden causar. Entonces, la incidencia de la retinopatía aumenta con el tiempo. Como podemos ver, estos son pacientes que eran diabéticos, unos que tomaban insulina, otros no, pero a partir de los años, eventualmente, con diferente progresión, fueron aumentando y al final casi todos demostraron tener retinopatía diabética. ¿Qué les llama la atención de esa gráfica? Porque esto era bien importante. A ver. O sea, parece que con el tratamiento de la retinopatía. Ok. ¿Y esto por qué? Porque anteriormente, y no, bueno, no anteriormente, todavía sigue llegando el paciente y les dice, oiga, doctor, si me pongo la insulina, yo sé que se puede quedar uno ciego o pierde la vista.
¿Cuál es el problema? Que la insulina anteriormente era una opción de tratamiento que se implementaba cuando el paciente ya tenía una larga evolución. Vean ustedes ahí, en esa lámina, la duración de diabetes. Pero es en años, ¿no? O sea, 30 años, no, pues 30 años, o sea, ya estamos llegando súper mega tarde a los tratamientos con la insulina, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener después de 5 años o 10 años del diagnóstico una complicación microvascular se va incrementando. Obviamente el grado de descontrol que se tiene en el paciente, es decir, la hemoglobina glicada, sí tiene una correlación positiva para la incidencia y la prevalencia de complicaciones microvasculares, retinopatía, la neuropatía, la nefropatía. Entonces, por estos tipos de estudios se decía que había esta posible asociación. La realidad hoy sabemos que no, que disminuimos con la insulina la aparición de estas complicaciones. El inicio de esta gráfica, por ejemplo, explica que el inicio de la retinopatía diabética antecede al diagnóstico con los pacientes con diabetes tipo 2. Este estudio se hizo una comparación entre pacientes en Wisconsin y otros en Australia, y se dieron cuenta que al momento del diagnóstico, que más o menos es el diagnóstico clínico, como pueden ver aquí, en el tiempo cero, que es cuando se diagnosticaron de diabetes tipo 2, ya el 20% tenía retinopatía diabética. Eventualmente, con el tiempo, entre más fueron aumentando los años, la retinopatía diabética fue diagnosticada en más pacientes, pero sí es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, ¿alguien me podría decir el nivel de corte que utilizaron para poder establecer que existía mayor riesgo de tener retinopatía antes de que desarrollaran diabetes? El corte se hizo precisamente con 110 de glucosa. Por eso es que en algún momento se manejaba este concepto de prediabetes con 110. La realidad es que el paciente que queda entre 100 y 125 no quiere decir que esté libre de culpa o de peligro. La realidad es que aún así hay asociación con estas concentraciones de glucosa. Y está claro que cuando se tiene más de 110 o 110 de glucosa y aún estando por debajo de 126, existe el riesgo de retinopatía. Pero después vieron concentraciones de glucosa con la neuropatía y con la nefropatía y con concentraciones arriba de 100, encontraron paranefropatía. Paraneuropatía, curiosamente, la encontraron por arriba de 95. Por eso es que en algún momento se trataba de llevar a un nivel más corto o más bajo de concentraciones de glucosa. Finalmente se quedó este criterio que fue cambiado en el 2004 para definir una glucosa de ayuno alterada arriba de 100, ¿sí? Por esta asociación. Y ya se ha demostrado precisamente la correlación de un mayor riesgo de complicaciones microvasculares arriba de 100. Algunos factores que tenemos que tomar en cuenta que incrementan el riesgo de retinopatía diabética, pues es la hiperglicemia crónica, la nefropatía, como ya habíamos comentado, la hipertensión y la dislipidemia. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. A muy grandes rasgos, la retinopatía en la hiperglicemia ocurre porque la hiperglicemia hace cambios hemodinámicos, como ya habíamos visto igual con el riñón. Y esto va a disminuir el flujo de sangre que le llega a la retina. Y pues esto también va a haber una oclusión vascular por plaquetas, segregación, por lesión al endotelio. Es muy similar a lo que ya hemos visto en la nefropatía. Por otro lado, pues hay un aumento de los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial, el TG-beta. Va a haber un engrosamiento de la membrana basal y todo esto va a llevar a que haya apoptosis de las células. Va a haber hipoxia en la retina, van a aumentar todavía más los factores de crecimiento vascular.
tratando de compensar, y pues esto va a llegar a una neovascularización retiniana. Las recomendaciones de diagnóstico y tamizaje es que hay que tomar en cuenta que es de un inicio insidioso y en la mayoría de las veces es asintomático. Como métodos de tamizaje tenemos pues la examinación del fondo de ojo con dilatación, es el método pues estándar, es el más utilizado. Debido a la dilatación lo usa más el oftalmólogo. Perdón, ¿no quería comentar algo? No, bueno, comentar esta fotografía retiniana. La verdad es que cada vez se ha tenido acceso a esta tecnología y no por un oftalmólogo. De hecho, los oftalmólogos están en contra de esto, ¿no? De que se haga esta evaluación porque les quita chambas. Entonces, y el aparato está bien padre, o sea, de verdad que es fácil y lo puedes hacer en el consultorio. La cosa es que, sí, como muchos aparatos, ¿no? Son caros, pero sí, los oftalmólogos, cuando tú les dices esto, brincan, dicen que no, ¿eh? O sea, ahorita vamos a ver algunas fotos de cómo es esta fotografía retiniana, pero llama mucho la atención porque funciona para comunidades donde no hay un oftalmólogo que les puedan hacer este tipo de tamizaje y las imágenes le llegan directamente al oftalmólogo que las puede interpretar. Entonces, en cuestiones de telemedicina, pues esto puede ayudar a lugares donde no hay los suficientes recursos. Por otro lado, también ya existen algoritmos que te ayudan a identificar este tipo de imágenes y ya nada más el oftalmólogo es el como que aprueba que el algoritmo esté correcto. Este es justamente la fotografía retiniana. Como ven, pues está el paciente, se le toma la foto del fondo de ojo y remotamente en otro estado, en su consultorio, el oftalmólogo la evalúa y puede diagnosticarla. bueno, hay aparatos más nuevos y sencillos, prácticos, que son dispositivos chiquitos, no, regresarte no son así, y que realmente lo que haces es igual ponerse en el ojo al paciente y puedes tomar estas fotos. Están chiquitos, ¿eh? Está padre. Más que sí, los oftalmólogos dicen que eso no sirve, que todavía falta más. Y esta pues es una foto, es un ejemplo de estas fotografías que toman. Entonces, la clasificación de retinopatía diabética es en tres grandes rubros. Uno es la no proliferativa, la otra es la proliferativa y tenemos el edema macular. En la no proliferativa tenemos en leve que el paciente tenga al menos un microneurisma o que no cumpla criterios para el resto de la severidad. En la moderada que tenga hemorragia, un microneurisma o exudados suaves, algodonosos, que tenga anormalidades microvasculares intrarretinianas y que no cumpla con los criterios de severidad para la más grave. Y en la grave tenemos de que haya sangrados en al menos 2 cuadrantes, que hayan anormalidades microvasculares intrarretinianas y que la hemorragia de los microneurismas sean más que en la imagen estándar, que es la que les mostré al inicio. Ya en los casos muy graves, se espera que cumpla con 2 criterios de severidad de la no proliferativa y que no cumpla criterios para una proliferativa. En la proliferativa tenemos que en la etapa temprana que tenga vasos nuevos, pero que no tenga criterios de alto riesgo, que tenga neovascularización en más de 1/3 o la mitad del disco. En la severa que tenga el fondo oscurecido por hemorragia vítrea o que tenga desprendimiento de la mácula. Y ya por último podemos encontrar que en el edema macular que haya un engrosamiento de la retina de más de 500 micrones, que hayan exudados duros, junto con el engrosamiento de la retina. Y entonces, ¿qué recomendaciones hay de acuerdo a esto? Como ya sabemos, hay que optimizar el control glucémico y también es necesario que optimicemos la presión arterial y el perfil lipídico. ¿Qué beneficios? Además de que previene la progresión de la retinopatía, reduce la necesidad de procedimientos quirúrgicos a largo plazo de la misma y va a incrementar
el pronóstico de la función visual del paciente. Entonces, para el tamizaje, como ya les había comentado anteriormente, vamos a ver un patrón en las complicaciones microvasculares. En pacientes con diabetes tipo 1, el tamizaje tiene que ser a los 5 años del diagnóstico, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2, tiene que ser al momento del diagnóstico porque en realidad no sabemos en qué momento se puede haber desarrollado esta enfermedad. Si no hay evidencia de retinopatía diabética y hay un adecuado control glicémico del paciente, podemos hacer el seguimiento cada 1 a 2 años. Si tiene cualquier nivel de retinopatía, el tamizaje es anual, y ya si es una retinopatía avanzada o que está amenazando la visión, el tamizaje tiene que ser más frecuente, de 2 veces por año, mínimo. Entonces, se recomienda también la fotografía de la retina como método de tamizaje y referencia oportuna al oftalmólogo, pero como ya hemos comentado, no se usa en todos los casos. Bueno, no se usa porque no lo tenemos, no es una herramienta que esté accesible. Y también yo les diría que en realidad, yo nunca me he aprendido todas las características de la retinopatía. Es un órgano difícil de entender, difícil de evaluar. O sea, si algo no hago es precisamente verlo en el oftalmoscopio y querer ver un fondo de ojo. Eso en la vida real es difícil de hacer, no estoy capacitado, creo yo, pero sí estoy consciente de que mi paciente que vive con diabetes tiene que ser referido una vez al año a que lo vea el oftalmólogo. Si sale normal, lo puedo estar refiriendo cada 2 años, pero si sale normal, tiene que seguir cada año forzosamente con el oftalmólogo. Ahora, ¿qué sí se puede hacer de manera rápida y que ustedes hagan un escrutinio rápido? Pues esta carta es la de Snellen, ¿no? Esta carta puede ser, o la otra carta donde los pones a leer. Este es un tamizaje que en la vida real es mucho más práctico. Si el paciente tiene dificultad para visualizar y no distingue, tiene que ser referido. Y es una evaluación práctica que está validada, que es una estrategia que implementamos, por ejemplo, en las UNEMES como una estrategia de pesquisa y que después fue reproducida en CAIPADI. CAIPADI utiliza esta estrategia rápida para que posteriormente sea evaluada. Entonces, sí es una pesquisa rápida y les puede ayudar a qué paciente pueden encontrar ya datos de retinopatía, ¿no? Ahora, la retinopatía en pacientes embarazadas es muy importante tratarla. ¿Por qué? Porque en pacientes con diabetes tipo 1 puede llegar a agravarse hasta afectar la función visual en caso de que tengan un mal control o una retinopatía avanzada al momento del diagnóstico. Es muy importante que en mujeres en edad reproductiva con diabetes o en mujeres que planeen embarazarse, se hable que si ellas llegan a embarazarse pueden llegar a tener el riesgo de retinopatía diabética y en caso de que ya la tengan, de que ésta progrese rápidamente. Entonces, se recomienda ver como factor de riesgo una hemoglobina glicosilada alta antes del embarazo. La fotocoagulación láser en pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto grado o edema macular diabético céntrico es el de preferencia. Y en estos casos, en pacientes embarazadas, no se pueden usar los fármacos anti el factor de crecimiento endotelial porque estos pueden llegar a afectar la vasculatura fetal. Entonces, el tamizaje en el embarazo es que todas las pacientes embarazadas, como les comenté, deben de recibir una asesoría previo, de preferencia. La examinación ocular de estas pacientes debe de ser en el primer trimestre de embarazo, después en cada trimestre y hasta un año posterior al nacimiento del bebé. Y pues en pacientes con diabetes gestacional no requieren tamizaje ocular, nada más de que las pacientes hayan tenido diabetes previamente al embarazo. Esta es una tabla que explica cómo el control glicémico es la mejor estrategia para reducir la progresión de la retinopatía diabética. Podemos ver que hubo un tratamiento aquí intensivo contra uno convencional de insulina.
sí hubo un aumento en la incidencia de pacientes que tuvieron un tratamiento intensivo en el primer año, como podemos ver aquí. Escala rápidamente, pero después detiene la progresión. Mientras que en el tratamiento convencional, el del control glicémico, tal vez en el primer año no vemos un efecto como tal de que aumente la retinopatía, pero con el resto de los años sí hay una progresión mucho mayor que con un tratamiento intensivo con insulina. Entonces, se recomienda que se refiera oportunamente a los pacientes diabéticos para que se evalúen si tienen alguna alteración o retinopatía. La fotocoagulación láser panretinal se recomienda para reducir el riesgo de pérdida de la visión en pacientes que tienen una retinopatía de alto riesgo y en casos seleccionados de no proliferativa. Las inyecciones intravítreas de medicamentos antifactor de crecimiento endotelial son una alternativa a la fotocoagulación en caso de que esto no se pueda realizar y se utilizan como primera línea en el tratamiento de edema macular. En el caso de fotocoagulación macular focal con anti-VEGF para edema macular persistente, se puede utilizar si hubo tratamiento previo con anti-VEGF o se puede utilizar como de segunda línea. Y la retinopatía no es una contraindicación para el uso de ácido acetilsalicílico en dosis cardioprotectores. Yo creo que le dejamos aquí porque hay una reunión que me gustaría llegar a la actualidad de esa reunión. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿Qué me interesa que sepan qué tienen que hacer y cuándo derivar? Eso es importante. Pedir las interconsultas, porque créanme que en la vida real no se hace la valoración, o sea, oftalmológica. De pies va ahí para arriba, pero de nefropatía el 2018 fue el peor año para la evaluación de la nefropatía, ¿eh? El peor año. Entonces vamos bajando, porque empezó a subir la búsqueda de la neuropatía. Y cuando ve la evaluación de los ojos, a pesar de todo esto, digo, no me interesa que aprendan a qué características para ver si es una proliferativa o no proliferativa. También, cuándo tienen que llevar o derivar con el oftalmólogo y ver las opciones de tratamiento, ¿no? Dos veces no. Dos veces cada año no. No, 2 veces cada año. Ah, Sería de la 1, 5 años después. Bueno, dependiendo. Si son de los 2 años, 5 años después. ¿ok? Eso es importante, tener así claridad. Sale, Doctor, pues. gracias. Entonces mañana sí lo vemos a las 7.